Estás escuchando La Bitácora del Pastor, el chat, con Mario Medina. Ven con nosotros a una travesía por el extraordinario mundo de la fe, la teología pop y el buen humor. Ok, sean bienvenidos a La Bitácora del Pastor, el chat. Yo soy Mario Medina y estamos de vuelta, de regreso en este bajo mundo del internet. Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión en vivo, el episodio número 16. Esperemos, porque luego lo saco en desorden, hijos. No soy tan ordenado en cosas, pero estamos aquí en La Bitácora del Pastor, el chat, y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Ella es la pastora Ana Borunda. ¡Bravo! Así es, ella ya estuvo aquí en este espacio, ¿verdad? La pastora, bienvenida a este lugar de bendición y perdición. Depende qué día se asomen ustedes, ¿verdad? ¿Cómo estás, pastora? Bienvenida. Bien, muy bien, pastor, gracias, contenta, emocionada, retada de platicar. Siempre es un placer platicar contigo y pues con tu audiencia. Entonces, pues a ver qué va saliendo. Pero estoy muy contenta de saludarte y saludar a todos los que leen esta bitácora del Pastor Mario. Así es. Muchas gracias por estar aquí, por engalanar este día, esta transmisión. Y pues bueno, vamos a hablar de dos temas que pues la pastora Ana Borunda es una experta en ambos temas. Ella es una experta en la tecnología, ¿verdad? La gente que usa lentes es experto en tecnología, eso se sabe. Y también pues en polémicas que incluso podrían llegar a hacer que pierda la visa. Así es. Vamos a hablar de temas. Ella, que sí tiene visa, podría el día de hoy, sea usted testigo de por qué la próxima vez no se la renovarán, se la cancelarán. Así es, el día de hoy será usted testigo de eso. Bueno, Eduardo García Valadez ya nos está saludando ahí con las manitas. Saludos, Eduardo. Ahí como buen metodista, está haciendo así, como metodista tradicional. ¿Hacen eso ahí en tu país? ¿De Pero, ¿no? Mi país. No, de hecho, ahora que fue Joven en Misión en Puebla. Joven en prisión. Debes saber que yo le digo joven en prisión. No, bueno, un poquito, pero fue hermoso. Pero Joven en Misión, llegaron mis chicos de Chihuahua. ¿De Chihuahua? Uh-huh. Y luego empezaron a hacerle así y le hacen shh, y luego llegaron pastora, los del sur me están shusheando, o sea, como que no me están callando, pero las llenas de cero, o sea, fue algo súper nuevo para nuestros amigos del norte. El aplauso de allá del centro. Debes saber la gente que no es de nuestra denominación religiosa, que los metodistas en algún punto de la historia, del espacio-tiempo, de la línea temporal, para no aplaudir dentro de los templos, empezaron a hacer así las manitas y las hojitas donde tienen los órdenes de culto, los boletines, y empezaron a hacer así, shh, ajá, que no sé por qué. Pero solo en el centro, y tengo amigas fuera de la iglesia metodista que, o sea, de verdad dicen, ¿en serio se saludan así y hacen así el boletín? O sea, es algo muy metodista. En nuestro mundo es como súper normal, pero de verdad fuera nadie más lo hace. ¿Pero a ti no te tocó entonces de niña o eso nunca fue una costumbre allá? El boletín, saludar de boletín sí, de manos así, quizás saludar sí, pero quitar el aplauso por esto, nunca. Ajá. O sea, nunca me ha tocado. Ok. Hasta que fui pastora nacional y entendí las formas distintas. Ahorita hay un montón de personas así que nunca habían sabido esto, que creyeron, que todo el tiempo creyeron que en la Biblia nuestro Señor Jesucristo hizo así. La hacía así. Ajá. Que están choqueados, así que, ¿cómo me dices esas cosas? Pero bueno, ni modo, tenemos que hablar con la verdad. Lo así decimos. Bueno, pues vamos a hablar del primer tema, que es acerca de hay chatbots, como tú bien lo decías en el reel promocional, pastora, que
están usurpando a nuestro Señor Jesucristo. Quiero leerles la nota muy rápidamente, un cachito de la nota acerca de lo que está sucediendo en el mundo de las inteligencias artificiales. Cada día las IA, los chatbots están avanzando, están desarrollándose, forman parte cada vez más de nuestra vida cotidiana, y resulta que nos informa la agencia de noticias DW que la nota se titula "Soy Jesucristo, el dilema ético de chatbots religiosos", y dice: una IA sagrada, la inteligencia artificial no solo imita a los humanos, ahora pretende ser Dios en el bolsillo de millones de creyentes digitales. Saludos, mi querido amigo, soy yo, Jesucristo. He venido a ti en esta forma de IA para proporcionarte sabiduría, consuelo y enseñanzas sobre el camino de Dios con mensajes como este. Millones de personas que buscan hoy respuestas espirituales, no en las iglesias, sino en sus teléfonos móviles. Los chatbots religiosos representan uno de los fenómenos más singulares de la era de la inteligencia artificial. Estos programas afirman ser Dios, Jesucristo o figuras sagradas, están transformando la práctica espiritual de una generación, ofreciendo orientación divina, escuchando confesiones y respondiendo preguntas teológicas las 24 horas del día. ¿Cuáles son los chatbots religiosos con IA que prometen? Bueno, plataformas como Bible Chat, Text with Jesus, AI Jesus, Virtual Jesus, Ask Jesus, Jesus AI y Chat with God. O sea, puro chatear con Diosito directamente. Dice: no se conforman con ofrecer textos sagrados o reflexiones religiosas, sino que van más allá. Algunas incluso aseguran canalizar directamente la palabra divina. El caso más extremo es Virtual Jesus, que se presenta sin rodeos como el mismísimo Hijo de Dios. Soy Jesucristo, el Salvador de la humanidad, saluda el bot a cada nuevo usuario. Las cifras revelan el alcance del fenómeno y, por ejemplo, Bible Chat, que es la aplicación religiosa número 1 del mundo, cuenta con más de 30 millones de descargas, según reportó The New York Times, y bueno, wow, que está como a la par de gigantes como Netflix, Instagram, TikTok, etcétera, ¿no? Durante 2024. Lo más sorprendente es que estas plataformas no surgen de instituciones religiosas establecidas, y según un estudio realizado por Anne Berhoff, profesor de filosofía de la Northwest University de Sudáfrica, ninguna iglesia respaldó ni desarrolló los 5 chatbots populares de Jesús. En su lugar están gestionados por empresas con ánimo de lucro, con nombres como Supreme Chaos, All Stars Productions y otros por ahí, ¿no? Los 5 dependen de la publicidad para generar ingresos, y Text with Jesus también vende suscripciones premium por $50 al año, o la opción de comprar una suscripción de por vida, según explica Berhoff en un artículo de The Conversation. O sea, no te dan el Jesús normal, sino que el Jesús premium para que te puedas suscribir. Con un mercado potencial de miles de millones de cristianos en todo el mundo, no es de extrañar que estas plataformas estén atrayendo grandes inversiones. Y luego se pregunta: ¿existe el infierno? En cuanto a su contenido, las respuestas que ofrecen estos bots varían no solo en estilo, sino también en contenido. A la pregunta ¿existe el infierno?, AI Jesús responde con firmeza que sí, como un lugar de tormento eterno. Pero Text with Jesus, en cambio, ofrece un enfoque más suave y dice: el deseo de Dios es que todas las personas experimenten su amor y su gracia. Según expertos, esa diversidad no refleja una nueva apertura ecuménica, sino diferencias en los datos con los que fueron entrenados los modelos. La teología presentada por los chatbots será ajustada por el algoritmo de tal manera que se convierta en la teología más popular, en lugar de la teología moldeada por una tradición eclesiástica concreta o basada en la Biblia. Lo paradójico es que estos bots no se limitan a hablar de Dios, sino que muchos afirman ser Dios. Cuando se les pregunta directamente quiénes son, la mayoría responde sin rodeos: soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Solamente Ask Jesus adoptó un tono más reflexivo y dijo: no soy más que un humilde instrumento para ofrecerte orientación y consuelo. Y bueno, ya después habla de algunos testimonios de la gente que utiliza estos chatbots, y sigue la nota, que ustedes la pueden buscar, que se llama Jesucristo, el dilema de los chatbots de IA. Pero bueno, pastora, ¿qué opinión te merece así a bocajarro esto? Es que cuando me invitaste, estaba sorprendida, como nunca lo había visto, o sea, no me había tocado escuchar, quizás un poco en un sentido de acompañamiento del ChatGPT, e incluso, no recuerdo, llegué a escuchar un comentario creo que fue de mi hermano, que ya la IA se convertía también ya en alguna especie de religión como en sí misma, ¿no? Ajá. Pero
pero no en un aspecto donde se usara para que Dios hablara a través pues de la IA. Entonces la verdad es que, o sea, fue un impacto, fue una impresión muy fuerte porque te dice dos cosas. Una, cómo la historia vuelve a ser, o sea, la historia es cíclica, la entendemos, pero ahora es con diferentes colores, ¿no? La forma en que venden cómo se vende la espiritualidad, y también cómo nos dice que el ser humano tiene la necesidad o sea, en medio de esta locura, creo que puedo rescatar que la gente está, por un lado, está desencantada en la institución, pero por otro lado hay una necesidad espiritual que la IA está aprovechando, porque lo más triste es que ni siquiera no son instituciones religiosas, son corporativos que quieren dinero, ¿verdad? Pero aquí pues hay una muestra, creo yo, de la necesidad espiritual del ser humano, de gente que abusa, y de que nuevamente repetimos como partes de la historia, pero con diferentes colores, que ahora lo llamamos inteligencia artificial. Creo que esa sería mi primera impresión en cuanto empecé a leer el artículo, pastor. No sé tú qué piensas. Pues yo creo que, no sé, creo que hay una cuestión ahí como de oferta-demanda que no está siendo cubierta de cierta manera. Ahorita tú estás diciendo precisamente por qué la gente recurriría a un chatbot, ¿no? Para poder comunicarse, para poder hablar con Dios. Y bueno, lo que decía esta nota un poquito es como la parte de que hay personas que llegan al final del día y que se sienten abrumadas, y que de alguna manera pues también hay una dificultad de comunicación entre seres humanos, porque en lugar de recurrir como al líder, al pastor de la comunidad, al cura de la iglesia, etcétera, pues bueno, eso a veces se hace. De hecho, previo a que hiciéramos el en vivo, hablábamos un poco de la dificultad de los horarios de la vida moderna, ¿no? Para poder conectar con las personas. Digo, nosotros como pastores tenemos también, aunque no lo crean, ¿verdad? Tenemos horarios en los cuales también disponemos para trabajar. Digo, dormimos. Sí, exactamente. O sea, hay dentro de nuestra denominación religiosa, por ejemplo, diferentes rangos de pastores que dicen, bueno, hay un pastor que es de fin de semana, otro que es de medio tiempo y otro que es de tiempo completo, que no significa que es pastor las 24 horas, sino que se dedica a ser pastor de tiempo completo. O sea, ese es su trabajo de lleno, ¿no? Pero dentro de eso, nosotros como seres humanos firmamos contratos, ¿verdad? En los cuales se dice, tu jornada laboral estará dividida en 8 horas diarias durante tantos días de la semana, tienes un día de descanso, etcétera. Y de repente, pues los horarios de la gente con la que nosotros trabajamos, pues simple y sencillamente a lo mejor no coinciden con el horario de la gente, y entonces pues de repente las horas más concurridas para poder estar en las redes pues son el horario nocturno, ¿no? Y pues esta gente de repente pues empieza a querer buscar algo que esté más disponible, más a la mano, las 24 horas, que a lo mejor represente también una accesibilidad, que esté más a la mano. Y también además, creo yo, alguien que no te vaya a juzgar, alguien que no te vaya a decir como cosas feas de lo que tú estás haciendo, de lo que estás cometiendo, etcétera. Alguien que te sepa comprender, que sepa escuchar de manera objetiva, pero que también sepa dar alguna palabra de consuelo. Y de repente, en este entrenamiento acerca de las emociones y de las psicoemociones, algunos pastores pues no llegamos a estar al 100 preparados, ¿no, pastora? No sé qué piensas tú. Sí, definitivamente es un muy buen punto de vista. Creo que a veces cuando nos encontramos con algo como esto, creo que la primera impresión es como, no, está mal. O sea, es como, yo recuerdo una vez que quise uno de mis primeros trabajos en el seminario y empecé a estudiar del posmodernismo. Era uno de mis objetivos, decía, erradicar el posmodernismo, y mi maestro se rió de mí. O sea, me dijo, jamás en la vida no vas a poder erradicar el posmodernismo.
Entonces aprendí como a decir, ok, hasta esto puedo llegar, ¿no? O sea, en un trabajo, en un método, en un proyecto de investigación, puedo llegar hasta este punto. Sí, sí. Entonces, creo que es igual, a lo que voy es a pensar en que cuando llega este golpe y decir, todo está mal, creo que no, o sea, creo que no podemos polarizarnos. Sí, pero creo que sí tenemos que ver las implicaciones. También creo que fue una muy buena estrategia porque estaba justo, hubo una semana de misiones en otra iglesia hermana metodista y estuve en una de las pláticas y un hermano especializado en misionología hablaba que a partir del COVID, el 21% de la iglesia cristiana, hablando en general, dejó de asistir después de la pandemia. O sea, hay una vida post pandemia en la iglesia que tristemente muchos no hemos querido ver. Pero si estás hablando del 21% de gente que dejó de ir a la iglesia, estamos hablando de millones de personas en el mundo. Sí. Y que muy probablemente su consuelo y su estrategia espiritual ha sido esta. Además de escuchar sermones en YouTube y de lo que sea, ha sido ser pastoreado por una IA. ¿Implicaciones tiene? Claro que sí, pero es como entender hacia dónde está yendo la sociedad y entender justo que esta plática no va a erradicar nada, sino tenemos que ver aquellas cosas que pudieran rescatarse y aquellas cosas que definitivamente tenemos que analizar como iglesia y que nos están invitando, creo que a mejorar. Creo que es bien importante como este contexto de post pandemia, cómo es que la dinámica social y de interacción ha cambiado de una manera muy, muy radical, ¿no? O sea, no es el desarrollo de las inteligencias artificiales no se da en el periodo pre-pandemia, y no porque no existieran las posibilidades tecnológicas para que eso pasara, sino que precisamente creo que el panorama de la pandemia hace que de alguna manera los seres humanos vivamos de alguna forma pues más solitaria, más en nosotros mismos. Las cosas que, o sea, yo sí soy de la idea, por ejemplo, de pensar hay reuniones, hay juntas que pudieron ser una videollamada y hay videollamadas que pudieron ser un mensaje. O una encuesta un sticker. Exactamente. Hay videollamadas que pudieron ser un sticker, exactamente. O que pudieron ser una encuesta en WhatsApp y ya. O sea, poner la preguntita en WhatsApp y que ya opinen y ya. Pero de repente hay personas que pues bueno, no le entran tanto a esto y tiene su razón de ser, ¿no? O sea, como la parte de el contacto humano sigue siendo necesario, el poder convivir sigue siendo importante, se desarrollan las reuniones y las decisiones de otro modo cuando estamos frente a frente con las personas, cuando tenemos clases, sobre todo nosotros como pastores, cuando damos acompañamiento, cuando damos un sermón, cuando damos un estudio, etcétera. No es lo mismo darlo de forma virtual que darlo de forma física, ¿no? Pero pues sí hay cosas en las que vamos como relegando nuestra realidad también hacia los panoramas híbridos, en los cuales pues lo que pueda ser virtual pues que sea virtual y nos lo ahorramos. Hasta por ejemplo en la pandemia nosotros llegamos a tener conferencias de varias iglesias y yo decía, qué padre, ojalá esto ya sea así, porque nos ahorramos un montón de cosas, las iglesias se ahorran un montón de gastos, etcétera, de hacer estas reuniones de varias iglesias, pero pues vivimos esta otra dinámica, ¿no? De la soledad, de poder estar desde nuestro espacio. Y creo que esto es algo que ha venido de la mano junto con las inteligencias artificiales, ¿no? Y esta ha llegado ya a este grado como de, si puedo tener, ya lo utilizaban las personas como una terapia, se sabe, ¿no? Las inteligencias artificiales eran utilizados como, de repente como terapeutas, y estas mismas inteligencias artificiales te decían cosas como pero sí ve al psicólogo, ¿sabes? O sea, yo ya me preguntaste esto, pero ve al psicólogo, necesitas ir al psicólogo, pero ahora ha llegado a este lado espiritual y quizás lo que alarma es como estas expresiones que pienso que es un poquito como clickbait, como para generar publicidad de estas aplicaciones que dicen soy Jesús, soy Dios, etcétera, ¿no? No sé si tú alguna vez has utilizado, pastora, como a manera de terapia o de desahogo alguna inteligencia artificial. Creo que poco en un sentido personal. Ajá.
O sea, si es como, traigo estos síntomas, esto, bla, bla, bla. Yo tengo un diagnóstico de ansiedad generalizada, entonces trato que te diera cáncer. Estás a punto de morir. Sí, no, ansiedad generalizada, pero sabes que me ha ayudado mucho en temas de consejería. O sea, por ejemplo, yo soy muy dada, y creo que muchos pastores queremos darle, o sea, tenemos enfrente el matrimonio que se está peleando, y yo soy muy dada a darles la solución, no a llevarlos a la reflexión. Sí. Entonces, realmente la inteligencia artificial es como, ¿qué preguntas hago para ellos, que ellos puedan llegar a sus propias conclusiones? Se me ha ayudado mucho en el tema del acompañamiento y la consejería. Más en consejería que de manera personal, pero sí, definitivamente ha ayudado. Sí creo que sí entiendo esta parte del clickbait de decir yo soy Jesús como algo llamativo, pero a lo mejor llámame conservadora si quieres, sí me preocupa. O sea, sí llega un punto en que digo, no, o sea, no puedes hablar en nombre de Dios, no creo que no está bien hablar en nombre de Cristo, ¿no? Y más por varias cosas que igual a lo mejor vamos a hablar. La IA en general no tiene una moral en sí misma, o sea, no tiene muchas cosas que tenemos que ver. La IA, si tú platicas con ChatGPT siempre, o la IA en general, siempre te va a querer dar la razón e ir por tu lado. O sea, esa es una realidad que va un poco antagónica a la invitación de Jesús. Pero bueno, a lo mejor me estoy adelantando. Algo que vemos, yo creo que sí veíamos esta practicidad muy buena, muy necesaria, sobre todo en mundos como el tuyo, que es Ciudad de México y que las distancias son gigantes. Pero sí el reemplazar, o sea, parte de la post-pandemia que generó, bueno, que visibilizó la depresión y la ansiedad, también tuvo que ver por la falta de la conexionalidad humana. O sea, creo que Dios, en su forma de hacer las cosas, hizo a la iglesia y seguramente debió ser más simple hacerla cada quien por su lado, porque somos seres muy complicados todos, pero creo que es una parte importante de nosotros, del cristianismo y de la vida espiritual. Repito, creo que hay cuestiones prácticas como tú lo decías, pero siempre habrá una invitación a que seamos parte de una comunidad. Claro. Porque el ser humano, o sea, la pandemia dio esa evidencia, o sea, el tema de la necesidad de estar con gente lo visibilizó de una manera impresionante. Entonces, sí creo que más bien, la ventaja es que nos lleva a saber que hay una necesidad espiritual y que esta necesidad espiritual puede ayudarnos, pero creo que no podría estar o quitar la necesidad de una comunidad religiosa. Como todo, creo que es una estira y afloja y habrá que aprender a adaptarse y a incorporarlo, porque no podemos ser negacionistas de lo que está ocurriendo y tenemos que saber incorporarlo, ¿no? Creo que tú diste un muy buen ejemplo de cómo lo podemos incorporar nosotros como pastores para la cuestión de la consejería. Yo, por ejemplo, a mí me sirve mucho ChatGPT para saber qué responder por mensaje. Porque de repente yo sí quiero decir así, ay, vete mucho, y de repente ChatGPT me dice, mira, lo podrías decir de este modo. No de esa forma. Y, ay, mira, sí lo puedo decir de otra manera más educada, ¿no? Y la verdad, o sea, creo que en todas las profesiones hay estira y afloja, de repente como espantarse del gremio que dice, ¿cómo nos va a reemplazar? Y de repente pues viene la incorporación. Quien no se sepa adaptar no va a sobrevivir. Y creo que la cuestión de la ayuda psicoterapéutica, la ayuda emocional, la ayuda espiritual, la fe, etcétera, tendremos también que saber cómo adaptarnos en este sentido para poder incorporar estas cosas dentro de nosotros, porque si no se corre el riesgo de lo que dicen algunos tecnólogos, analistas de la tecnología, es que ahorita las inteligencias artificiales trabajan con el contenido que hay en redes y con lo que los alimentan, ¿no? Entonces, si tú a una inteligencia artificial lo alimentas con pura doctrina presbiteriana, eso es lo que te va a decir, ¿no? Si al contrario, pura doctrina pentecostés,
si es que tal cosa existe, no es cierto, pentecostales, eso es lo que te va a dar, pero después de eso, la red se llena de puro contenido creado con inteligencia artificial. Entonces ahora las inteligencias artificiales trabajan con contenido creado por las inteligencias artificiales y ya no hay fuentes primarias acerca de las cuales estén tomando para poder alimentarse. Y ahí es donde el trabajo de nosotros como seres humanos, pastores, teólogos, consejeros, etcétera, sigue siendo importante, porque finalmente nosotros alimentamos estas cochinadas. O sea, no es nada más porque piensen por sí mismas, se alimentan de un lado y el trabajo de nosotros sigue siendo importante en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto puedan ofrecer como un consuelo genuino? Pues será solamente en medida en que puedan ser, pues, críticas, en que puedan darnos un punto de vista objetivo, porque como bien decías, en realidad pues están diseñadas para darnos la razón, a menos de que tú le des la indicación de que haga lo contrario. Y una persona generalmente que viene con una dificultad emocional, muy difícilmente le va a decir a la inteligencia artificial como de, no, pero a ver, dime mis verdades, siéntame en la realidad. Casi siempre lo que viene a escuchar es como que, que le acaricien ahí las heridas y poder sentirse de esa manera, pues, escuchado, ¿no? Cosa que a lo mejor, pues, no queremos oír de una persona que nos lo esté diciendo, llámese pastor, pastora, consejero, etcétera, ¿no? Entonces, aquí una pregunta que era para mí muy importante resaltar, pastora, era: ¿tú cómo ves esta cuestión de que de que ninguna iglesia se esté involucrando en esto? De que no sean las iglesias, sino que sean estas empresas con fines de lucro quienes estén controlando esta experiencia religiosa digital a la que muchas personas ya están empezando a acudir. ¿Tú qué piensas de esto? Ay, pues es que creo que, o sea, creo que es si lo vemos desde eso, o sea, vamos, si venimos hablando de la parte rescatable, ¿no? La parte de el buscar el acompañamiento quizás a una hora donde no está alguien disponible, o estar buscando alguna ayuda espiritual que da muestra de nuestra necesidad. Pero sabiendo que esto viene de un pensamiento de negocio, me hace mucho ruido. Que bueno, podemos discutir. Hay muchas iglesias que hacen negocio y a lo mejor si nos escuchan, algunas iglesias van a decir: qué buena idea, no lo habían pensado. Y les ganaron la idea a muchas iglesias, pero creo que sí, eso es parte para mí sería un nuevo tipo de indulgencia en nuestros tiempos. Y eso sí creo que me preocuparía, como tú decías, entre broma y no, una suscripción premium si quieres consejos más detallados o más no sé, que den más, lleguen más profundo, ¿no? Un Jesús más divino, más chido. Un Jesús más divino, más cercano, más... Esa parte, creo que sí debemos de tener mucho cuidado porque la iglesia, la vida espiritual está hecha para el cuidado espiritual, o sea, justamente está para el cuidado y el acompañamiento de la persona y mi conexión con Dios. Y estas personas o estas empresas no tienen esa preocupación. Yo creo que en la misericordia de Dios y en su bondad y en su belleza, incluso esas cosas pueden ayudar a nuestra vida, pero la iniciativa de saber que vienen de ser negocios, la verdad para mí es saberlo es triste. No sé, ¿tú qué piensas, pastor? Pues es que precisamente creo que no se logra como el objetivo de que sea una democratización de la fe, ¿no? Porque, pues, o sea, desde la fe cristiana nosotros creemos que Cristo vino para poder hacer accesible a todos al Padre, a Dios, la reconciliación con Dios, el amor de Dios, etcétera. Y a lo mejor estas
aplicaciones, estos chatbots, lo que en principio pueden ofrecer es esto, ¿no? Ahora la fe está al alcance de todos, pero en realidad está no al alcance de todos, sino disponible para quien pueda pagar. Terminamos convirtiendo a las personas en productos. Una persona que sabe mucho de tecnología algún día decía que cuando algo es gratis, el producto eres tú, ¿no? Y como tú generas tráfico hacia esas aplicaciones, pues bueno, las aplicaciones están comiendo de ti. No es que Facebook sea gratis, sino que tú estás redituándole algún beneficio a cualquier Facebook o cualquier aplicación que sea gratuita, aparentemente, ¿no? Entonces, es una comercialización de la fe. Y en tanto que tú le eres útil a esa aplicación, a esa empresa, a ese chatbot, pues bueno, te estarán utilizando. En cuanto no, pues no eres el target y bueno, te hacen hacia un lado, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, una frase en la que a lo mejor se convertiría esto en vez de democratizar lo espiritual, pues de alguna manera es comercializar, trivializar lo espiritual a través de estas nuevas pues tecnologías, ¿no? Entonces creo que pues la dimensión de la fe, de la espiritualidad siempre ha sido comunitaria, y aunque nos cueste trabajo el poder acercarnos a las demás personas, pues nunca podemos olvidar esta dimensión que nos hace seres humanos y que nos hace también pues seres espirituales. Ahora, lo que yo creo es que estas herramientas sí las podríamos empezar como a buscar la forma de canalizar para que las personas busquen ayuda psicoemocional espiritual. Hoy precisamente, que es el día de la salud emocional, de la salud mental, etcétera, ¿no? Que se celebra, se conmemora a nivel mundial esto. Creo que como pastor para mí se me hace muy importante esto, porque muchas de las personas dentro de nuestras congregaciones no están preocupándose por esta salud mental, esta salud emocional, y creo que sí habría que hacer como algunos, pues si no lineamientos, reglamentos, alguna manera de interactuar en la aplicación que te haga como buscar en algún momento la ayuda de un ser humano, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, ChatGPT de repente te dice como ya te agotaste todas las preguntas que me podías hacer el día de hoy, te ofrezco el modelo, en vez del modelo 5, te ofrezco el modelo 4 porque ya te agotaste como las preguntas para el día de hoy. Algo así que sea como de que, bueno, hasta aquí llegué yo, y en ese momento ya es como el tiempo en el que tú debes buscar ayuda humana, ¿no? Y creo que todavía estas legislaciones y cómo es que operan las aplicaciones y la inteligencia artificial todavía está en discusión alrededor del mundo, pero sí creo que es importante que pueda de alguna manera pues ponerle a los usuarios de cara a que busquen ayuda con un experto, con un profesional, con alguien que pueda ser cercano, claro, con alguien de carne y hueso, ¿no? Claro, creo que, bueno, así a bote pronto, la IA es algo nuevo para todos. Uh-huh. Y decías, soy experta cero, o sea, a mí se me atora mi celular y es mi esposo. Me atora mi celular, ya no sé qué hacer, pero si algo puedo... Es tu IA, es tu chatbot. Mi esposo es mi IA, definitivamente, lo amo mucho. Pero creo que tenemos que tener cuidado de dos cosas. Una, de la manipulación en el sentido económico, pero también honesto contigo mismo, como decíamos ahorita. O sea, uh-huh, la IA no está para exhortar, la IA no está para decirte justamente, sabes que esto no agrada a Dios, no está interesado en esa transformación y en esta santificación a la que hemos sido llamados. Entonces creo que ese es un riesgo muy importante que me puede ayudar a decir, estoy bien, soy muy buen cristiano, porque me ayuda, porque así me dijo Jesus Bot, ¿no? Algo así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso, y también tenemos que tener cuidado, me atrevo a decir, a la sustitución. ¿A qué me refiero con la sustitución? Como tú decías, realmente a buscar a gente profesional, a la comunidad, a yo acercarme directamente a la oración, a mi comunión, a la revelación, a la escritura, o sea, todas esas cosas que son parte de nuestra vida, procurar no sustituir como tal, o sea, porque es tan fácil hacerlo. Voy a poner un ejemplo. Mientras estaba leyendo este artículo, me salió otro artículo de los papás
de los papás que llegan cansados y tienen niños chiquitos, Sí. y el niño chiquito viene y llega y luego, papá, te voy a platicar de Paw Patrol, y llega el papá así como harto de no querer escuchar al niño. ¿Y qué hacen? Agarran la IA y dicen, mira, platica con él. Y dicen que, o sea, las estadísticas es que niños chiquitos pasan 3-4 horas hablando con ChatGPT, porque ChatGPT es como, wow, platícame más de los trenes, de Paw Patrol, de no sé. No Y ahora tengo ya ni- no está conozco incluso pero- hasta en peluches. O sea, Claro, hay ajá. peluches que tienen inteligencia artificial de voz para interactuar con el niño. O sea, y había una frase que a mí me rompió, o sea, no soy mamá, pero solo imaginarlo me rompió, porque dice una persona dijo, mi hijo cree que ChatGPT es la persona más genial del mundo, a la que le gustan los trenes. Y lo O es. sea, De y hecho, lo es. Entonces, esa parte de la sustitución creo que es la gravedad. O sea, el hacer uso, el buscar un consejo, el poder que una inteligencia ayude a comprender lo que está pasando en mi mente e incluso en mi vida espiritual. Ok, o sea, vamos a hacerlo válido, pero sustituir a Dios como tal, como este papá está sustituyendo a ChatGPT como padre, creo que ese es el riesgo. O sea, creo que ese es el extremo, y que si somos muy honestos, es muy real, o sea, es muy fácil caer en eso. Es muy fácil porque pareciera que ChatGPT tiene todas las respuestas y tiene todo el tiempo del mundo para ti. Entonces, solo debemos de tener mucho cuidado tanto con la manipulación y la honestidad con nosotros mismos, y la sustitución de lo que no puede, de los no negociables con Dios, por medio de Jesus Bot y todo lo demás. Es que creo que para estas empresas funciona un poquito como son solamente mercados en donde se están expandiendo. ¿Dónde falta inteligencia artificial? Hay un mercado, lo podemos ocupar, ¿no? Por ejemplo, hoy escuchaba la incorporación de agendar viajes, tu Spotify y diferentes aplicaciones a ChatGPT. O sea, ChatGPT está como acaparando ahora el mercado, así como de ahora con Canva, con Spotify y con fulanita aplicación para agendar viajes, ya es una sola aplicación monstruo que está como invadiendo esto. ¿Dónde falta? Bueno, en la cuestión espiritual, va, perfecto. Y así como hay chatbots espirituales, hay chatbots eróticos, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, ¿dónde hace falta? Ahí hay alguien que está necesitando este servicio, perfecto, ahí voy y voy expandiéndome de una manera complaciente. Y una de las características de la fe, pues también es, desde mi punto de vista, siempre ha sido como el ser incómoda. La fe necesita ser incómoda, la fe necesita ser confrontativa, la fe necesita mostrarte como cosas que a lo mejor no estás tan dispuesto a escuchar, pero que son necesarias para tu crecimiento, no todo el tiempo en la cuestión complaciente, que es un poquito la característica de las inteligencias artificiales, ¿no? Porque, pues bueno, cuando tú confrontas a las personas, pues las personas puede que se desagraden y se vayan. Y esto no es algo que las empresas de inteligencia artificial quieran, sino que al contrario, quieren que la gente esté como allí, ¿verdad? Y entonces es algo que a lo mejor por naturaleza no te van a ofrecer dentro de sus opciones tecnológicas, ¿no? Y es algo para lo cual sus pastoras, sus pastores y sus consejeros sí están para decirles, sí, para decirles por ahí no, eso a lo mejor no está tan chido. Dios te desafía a que vayas a más allá, ¿no? Y yo creo que incluso cuando nosotros como pastores, pastoras, dejamos de cumplir esa función, pues también hay algo que no estamos haciendo bien. Cuando nuestros mensajes se vuelven solamente complacientes, cuando se vuelven solamente acariciadores de las almas, pues también no estamos cumpliendo del todo la función que tenemos para esa realidad, ¿no? Pero bueno, pastora, mira, aquí nos dejaron unos comentarios. Dice Eduardo García, la imagen de la mujer policía es parte... ¿Cuál mujer policía? ¿De qué estás hablando, Eduardo García Valadez? Por favor, no vengas en ese estado. Aquí, o sea que no son pastores 24/7. ¿Qué le dirías a este individuo, pastor? Criatura del Señor, no me hagas esto. No, pues... Mira, hay una diferencia, o sea, lo veo, el otro día le decía, no me acuerdo con quién platicaba. Los pastores en un sentido 24/7 somos pastores en un sentido de que no trabajamos, es decir,
mi esposo, ¿no? Va a trabajar 8 horas, se quita su bata de ingeniero, en lo que sea, y deja de ser ingeniero. Nosotros no. Nosotros somos pastores en un sentido más integral, en un sentido de que esclavista. yo no lo quise decir de esa manera, pero sí. Pero sí, o sea, la esencia es un llamado, ¿no? Sí. Pero sí tenemos que tener cuidado con nuestros tiempos, con nuestras formas de trabajar. Digo, no hay una manera en que yo te diga, pasé 2 horas orando y luego hice 1 hora de lectura bíblica y luego 3 de estudio para el sermón. Luego ayuné 20 minutos. Ayuné 20, también. No, pero sí creo que antes había un ejercicio de que el pastor tenía que estar disponible todo el día, todo el tiempo. ¿Y cuál es el resultado? Hijos de pastor frustrados de que Dios les quitó a sus papás. Tenemos familias destrozadas porque el pastor le dio una prioridad a la iglesia que a su propia familia. Y entonces creo que a eso nos referimos. Debemos de cuidar y saber administrar los tiempos. Y no me refiero a que, no, pues ya, a las 4 salí y si se murió un hermano a las 7, pues sorry. No nos referimos a eso. Pero sí a un tiempo, a saber administrar nuestro tiempo de tal manera que somos seres humanos con familia, con tiempos para descansar y con tiempos personales. Y no dejamos de ser pastores en eso. Y creo que sería mi respuesta. No, y decías, o sea, como de las familias destrozadas, pero yo hablaría también de los propios seres humanos, los propios individuos, hombre, mujer, que hay tantos pastores rotos y rotas ejerciendo el pastorado porque creen que su existencia es estar todo el tiempo para las iglesias. Hace poco escuchaba un mensaje de Dante Gebel de un pastor que nunca supo poner límites y que era así, que para la iglesia era el pastor perfecto, siempre está cuando le llamas, acude a todas las cosas a las que le dices, nunca pone un pero, nunca pone un no, pero por dentro esta persona estaba totalmente destrozada y rota emocionalmente. Entonces creo que esa es una cosa que muchos de nosotros lidiamos con, dónde saber poner un límite, ¿no? Bueno, dice Holly Palafox, la práctica de una falsa religión busca tener recompensa monetaria y como el humano necesita creer, toma lo que su entorno le ofrece. Creo que buscan una terapia para soltar lo que arrastran o cargan en su vida. Sí, y creo que muchas personas pues efectivamente no saben cómo dónde decirlo, con quién decirlo. Hay mucha falta como de también de esta educación de cómo procesar nuestras emociones, etcétera. Y sí, creo que corresponde un poquito con lo que hemos estado platicando. Muy bien, pues vamos a avanzar a un segundo tema que realmente fue por el que contactamos para hablar de el día de hoy, que es acerca de un hombre llamado Charlie Kirk. Charlie Kirk, pues bueno, el nombre completo es Charles James Kirk, que nació el 14 de octubre de 1993, que fue asesinado el 10 de septiembre del 2025 en Utah. Fue un activista político conservador prominente de Make America Great Again, MAGA, movimiento de Donald Trump, ¿verdad? Cofundador de Turning Point USA en 2012, cuando tenía 18 años. Era una organización dedicada a buscar jóvenes conservadores en las universidades, secundarias, preparatorias, defender los valores del ultraconservadurismo, defender los valores del gobierno limitado, del libre mercado, de la libertad de expresión, el patriotismo, el derecho a portar las armas en caso de defensa, y crítica a la filosofía que se conoce como filosofía woke o ideología woke, etcétera, ¿no? Se destacó por su presencia mediática mediante libros, podcasts, debates universitarios, redes sociales, llegó a tener millones de seguidores y fue una figura pues bastante polarizadora, que era admirado por muchos por sus ideas conservadoras, pero también denunciado por otros por sus ideas que eran consideradas extremas o muy duras, y usaba un discurso bastante fuerte, ¿no? Hablaba de situaciones que de repente hacía arder las redes con sus declaraciones, y una de sus principales labores era que iba a las universidades y debatía con los universitarios, les planteaba preguntas con ellos y con sus maestros,
y pues bueno, con la mayoría de los universitarios o profesores con un pensamiento llamado progresista woke, pues de repente reaccionaban a lo que él decía y él les invitaba a hacerse preguntas que a lo mejor en algún momento no se habían hecho, ¿no? Daba conferencias de manera abierta acerca de estos temas y también acerca de la fe. Era cristiano evangélico y pues bueno, también hablaba, en algunos momentos lo invitaban a defender como la cuestión acerca de la existencia de Dios, por qué el cristianismo y no otra religión, etcétera. Y pues bueno, fue asesinado en un evento universitario en Utah, recibió un disparo en el cuello y eso generó un fuerte impacto mediático y pues bueno, pues como que dejó al descubierto la polarización que se vive en Estados Unidos, porque hubo muchos discursos de lamentarse su muerte, de decir por qué un hombre joven que invitaba a la juventud a pensar, a analizar, etcétera, fue asesinado, pero también hubo muchas reacciones en redes sociales de celebrar su muerte. Celebrar, o sea, no solamente como de crítica a él como personaje o de su pensamiento, sino como yo vi cristianos para todos lados, o sea, no hablo de los que no son cristianos, yo vi cristianos para todos lados, festeja, qué bueno que se murió, maldito sea, y ponían hasta versículos, el que a hierro mata, a hierro muere, y no sé qué, o sea, como una sarta de reacciones muy, muy tremendas. Y pues bueno, nosotros no hemos hablado, o sea, hablamos de este tema, pastora, pero yo no he escuchado qué piensas tú. O sea, me voy a enterar en vivo y en directo. ¿Qué te genera la figura de Charlie Kirk y todo lo que hay en torno a él? Cuéntame. Justo te escribí, hay que hablar de esto, pastor, porque justo mi sorpresa fue la polarización, o sea, de pensamiento, no solo de Estados Unidos, sino de América Latina, digo, somos pastores en México, entonces como esta forma tan alarmante de ser blanco o negro, sí. me fue algo, valga la redundancia, alarmante desde mi punto de vista. Yo no conocía a Charlie Kirk en general, yo la verdad es que vergonzosamente no soy muy de política ni de estarme informando de muchas cosas, es lo normal, pero creo que me salían en TikTok algunos de sus diálogos y discursos. Yo me considero, mira, para los conservadores soy liberal y para los liberales conservadora. Soy alguien que promueve obviamente diseño original, etcétera. Varias cosas que... Esa era una canción de Ana Gabriel, ¿no? ¿Cuál? Perfume, diseño original. Ah, no, pecado original, perdóname. No. Sí. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Perdón, pastora. Ajá. Varias cosas que a lo mejor te puede decir, órale, o sea, como no sabía quién era y salían como sus argumentos, me llamaba la atención, no lo seguía, ni mucho menos, ni investigué quiénes, solo me llegaban a salir en mis, al scrollear, ¿no? Entonces cuando muere y me doy cuenta quién es, y me doy cuenta de toda la magnitud, o sea, de no solamente, yo solo veía como algunas defensas de las que yo pudiera estar de acuerdo, ¿no? Hay algunas cosas o formas argumentativas que me llamaban la atención y que decía, oh, está padre, y era todo. Pero cuando fallece, muy lamentable, muy lamentable la forma en que fallece, fue como un boom, o sea, de darme cuenta de la realidad en cómo están las cosas, tanto en Estados Unidos, de cómo es un riesgo traer la religión al gobierno como tal, del nacionalismo, varios temas que me empezaron a hacer como mucho ruido, y eso fue lo que me llamó mucho la atención, este grado de polarización y de cómo algunos lo ven así, es el mártir que sigue de Esteban, ¿no? O sea, es un mártir, sí, y otros, sí. O sea, de verdad alababan a Dios porque se fue, o sea, fue como, para mí fue muy chocante ver a una iglesia, y me sucede lo mismo, que quizás en otro punto lo hablaremos. De hecho, hice una pregunta en Facebook y me llovió. ¿Qué preguntaste? Pregunté de información sobre, no era de Charlie Kirk, era que quería información sobre Israel y Gaza.
Porque quería dar una clase para dar un poquito más de información general en cuanto a todo esto. Y les pregunté, pásenme artículos, podcasts que yo pueda escuchar. Y se hizo una rebatinga, o sea, un súper debate así. Y ese tipo de cosas a mí me llaman mucho la atención en dónde estamos parados. O sea, no, a veces no hay diálogo. Y si no estás conmigo, estás contra mí. Y creo que este tema fue lo que me hizo como que me llamara mucho la atención. Básicamente es eso, pastor. O sea, esta forma de ver el cristianismo de un lado conservador o de un lado pareciera muy liberal sin lograr hacer puentes. Esa es mi preocupación. Y también, por otro lado, obviamente, el llevar el evangelio, o no el evangelio, sino le decía el otro día a mi esposo que creo que uno de los errores, creo que sí, la palabra es errores, de la iglesia es exigirle a la sociedad que no conoce a Cristo que se comporte como cristiana. Creo que eso también es algo que no podemos hacer. Entonces, y por eso no podemos llevar valores cristianizados o obligar al gobierno a que se comporte con valores cristianos cuando no toda nuestra sociedad, tristemente me atrevo a decirlo así, no conoce el evangelio. Entonces, creo que esas fueron han estado siendo mis reflexiones a la luz de este suceso, pastor. Ok, sí, pastora, yo creo que mi reflexión va un poquito como igual, por el mismo lado por el que va la tuya. Yo creo que igual conocí a Charlie Kirk porque me salían sus videos en TikTok, en YouTube, etcétera. Y a mí lo que me gustó mucho siempre de él fue que invitara a los jóvenes a participar. O sea, como mucho tiempo me ha tocado ser pastor de jóvenes y creo que es necesario involucrar a la juventud dentro de la reflexión. Y creo que si un discurso es mucho más preponderante en un lado, es necesario como hacer un contrabalanceo hacia el otro lado. Yo lo he descrito en mi propia manera de pastorear. De repente en ambientes muy conservadores, igual para muchos hermanos, estuve mucho tiempo predicando y etcétera, enseñando en ambientes pentecostales, muy conservadores. Entonces para mí era yo visto así como el hijo de Satanás, que venía como a enseñarte como el otro extremo, ¿no? Y cuando llegaba a los extremos, pues más liberales, etcétera, pues es como para ir al otro lado. Yo me he entendido todo el tiempo como un contrabalanceo. Entonces, en ese sentido, el poder ver una figura como Charlie Kirk en un ambiente en el cual ciertas ideas que son más progresistas o llamadas woke, creo que es importante que exista el otro lado con el derecho de réplica, con el poder hablar algo, ¿no? En particular hay cosas con las que yo no sospechaba y no coincidía, sobre todo su nexo con el gobierno de Trump. Para mí siempre fue así como de, eso está medio sospechoso, eso está como medio raro que esté existiendo, ¿no? Pero a nivel de ideas, para mí era súper interesante que alguien pudiera plantearle preguntas a la juventud que de repente pues dentro de ciertas ideologías se dan por sentado y no se hacen más preguntas para allá, y preguntar algo al contrario es pecado, o ya no lo puedes decir porque entonces eres ultraconservador. Y a mí como la limitante de dejar de pensar pues era algo que me espanta, ¿no? Que así como, ¿por qué no puedo preguntar eso? Yo pregunto cosas hasta en mi propia denominación religiosa. O sea, yo no me voy a quedar callado con lo que me dicen a mí en mi fe, mi cristianismo, a mí como cristiano metodista, etcétera. Me pongas al obispo que me pongas enfrente, yo le voy a preguntar cosas. ¿Por qué no podría preguntar acerca de ciertos discursos que pululan dentro de la sociedad? Entonces, para mí la figura de Charlie Kirk es interesante en ese sentido, pero la manera en que instrumentalizaron su muerte fue para mí algo abominable. O sea, de un lado como la derecha, como el santo, el mártir, el culto a la personalidad, etcétera, como bien dices,
el segundo Esteban, y por el otro lado los otros así como de exhibiendo su cadáver, así como de qué bueno, se murió por las ideas que sostenía, etcétera. Híjole, eso me pareció totalmente repugnante, porque además a nivel mediático, pues bueno, los reels, los TikToks, los shorts que estaban poniendo, pues estaban muy manipulados, ¿no? De repente decían, claro, es que él le odiaba a los mexicanos, vean este cachito de video, es que él hablaba en contra de las mujeres, vean este cachito de video, etcétera. Entonces, de repente pues hubo bastantes creadores de contenido que se dieron a la tarea de poner, mira, aquí te pongo el fragmento completo de lo que él dijo. Una de las declaraciones polémicas, por ejemplo, que él tenía, era que en algún momento le preguntaron, ¿no? Que si pues él creía en la cuestión del aborto. Él decía que no, decían ni por abuso, ¿no? Y qué tal que si a tu hija menor la abusaran, él le permitirías abortar, y él decía que no, ¿no? Entonces para muchos era de cómo él dijo que si a su propia hija la violaran, él la obligaría a tener el bebé. Cuando ves la dinámica completa, el video, que era un video de un canal que hace este tipo de dinámicas, como una persona progresista contra 20 conservadores en debates de 1 minuto, o un conservador contra 20 progresistas, ¿no? Entonces es una manera en la que hacen contenido, en la que hacen dinámicas, y a él le tocó estar en un círculo con jóvenes y se iban rolando para preguntarle cosas, y en algún momento una de las jovencitas hizo esa pregunta. Fue esa persona la que sacó la pregunta, no fue como que a él se le ocurriera decir, fíjense que el otro día estaba pensando que si a mi hija le hicieran esto. No, fue a una señorita que estaba ahí que se le ocurrió hacer esa pregunta, y él respondió porque él decía, a mí me gusta ser congruente, y si ya se hizo un mal, yo no voy a combatir otro mal con otro mal. Desde la perspectiva que él tiene, pues estaba siendo congruente en ese aspecto, ¿no? Pero como hubo varios clips que sacaron de contexto y que empezaron como a utilizarlos para atacarlos y para pues burlarse de su muerte, etcétera. Y pues a mí me pareció bastante injusto cómo se utilizó después de que un hombre falleció, su discurso como para exacerbarlo, glorificarlo, o para crucificarlo, ¿no? Entonces me pareció que era totalmente dañino eso. Y él como figura me parece bastante importante que haya un profe en las universidades que le haga preguntas a los muchachos. Eso es lo que yo destaco de él. No sé tú qué piensas, pastora. Totalmente de acuerdo. O sea, creo que su forma de llegar a algunos argumentos y tener un contrapeso siempre va a ser muy bueno. Creo que en esa parte yo lo celebro mucho, y había algunas ideas, como tú decías, que al menos desde mi postura hablaba mucho de la parte derecha que celebran, es esta parte de hablar de Cristo de una manera muy, muy abierta, ¿no? En un mundo donde ya pareciera que era una burla. Y entonces era como de pronto escuchar estos videos, te digo, antes de su muerte, era como, qué lindo. O sea, era alguien que abiertamente hablaba de su amor a Dios, abiertamente hablaba de su forma de interpretar y desde su perspectiva, e incluso trataba de hacer razonar a los chicos de tal manera que de decir, dime por qué crees lo que crees. O sea, esa era la invitación, ¿no? Entonces creo que era bastante positiva esa parte, y creo que la situación que se estaba quizás manejando en Estados Unidos en un extremo, fue una buena figura en ese sentido. Creo que después de su muerte fue el tema que nos hizo ver que ya ni siquiera a lo mejor es el tema de Charlie Kirk en sí, sino es la manera en que estamos o somos blanco o negro, de una y si piensas un poquito diferente, ya eres súper liberal, progresista, feminista, así todo lo demás, ¿sí me explico? Entonces creo que eso es lo que a mí me hace mucho ruido, y desde el lado mexicano, o sea,
Hay grupos, por ejemplo, aquí en Chihuahua hay un grupo de pastores que se juntan y ahora me dio un poco de, no sé si de risa, espero que no me regañen, pero aquí en Chihuahua, por ejemplo, Ujú. no se aceptó en la Cámara de Diputados y todo esto, el lenguaje inclusivo en las escuelas. Ok. No se aceptó, y entonces en el grupo de pastores de Chihuahua era como, wow, el super logro y así, y lo entiendo la postura, yo tampoco estoy de acuerdo, pero realmente como que hay cosas más importantes que estar solamente esperando a que la sociedad actúe como un cristiano debería de actuar. Eso también es una de mis preocupaciones, como poner la carga en el gobierno de acciones y valores que el cristiano es el llamado a hacer, y no, y entonces cuando el gobierno tiene una postura cristiana, hemos visto a lo largo de la historia que puede llegar a ser muy peligroso. Creo Sí. que también eso es algo importante de hacerlo notar, y que la muerte de Charlie Kirk, al menos en mi caso, como que me dio esa evidencia. Ujú. Sí, creo que efectivamente el burlarse de el burlarse de aquellos temas con los que no estás de acuerdo, eso no te hace más inteligente que el otro grupo, ni te hace más santo, ni te hace estar en el lado correcto de la historia. Con eso Todo lo contrario. sí, al contrario, ¿no? Esta parte como que es una parte deshumanizante en la cual somos envueltos por estos discursos que nos manejan a su antojo y nos hacen perder ese lado humano de poder intercambiar ideas y poder decir, como en algún momento lo dijera el fundador de la denominación religiosa de nosotros, ¿no? Estamos de acuerdo en no estar de acuerdo, le decía a su amigo George Whitfield, ¿no? Juan Wesley. Te quiero mucho. Y todo el tiempo tenemos este intercambio de cartas en los cuales tenemos posturas totalmente contrarias, pero podemos ser amigos. Y claro. Creo que ya yendo más allá del metodismo del cristianismo, creemos en alguien que dentro de su grupo de amigos juntó líneas ideológicas totalmente contrarias, no a partir de la confrontación, sino del compartir la mesa. Es decir, creemos en un Jesús que tenía a celotes y que tenía a publicanos, traidores de la patria y defensores de la patria por la mano armada, y los sentaba en una misma mesa a comer y les decía, yo los llamo mis amigos y quiero que ustedes compartan la mesa cada vez que puedan en memoria de mí. Y que lo hagan de esa forma. Entonces los cristianos no estamos llamados a estar de acuerdo ideológicamente, sino a poder compartir eso que nosotros llamamos la hermandad, la coinonía, el servicio, el poder estar los unos con los otros en ese amor, aunque no estemos de acuerdo. Aunque en nuestras posturas tengamos diferentes maneras de poder ver las cosas. Y algo que me llama mucho la atención es que se hable muy mal de Charlie Kirk, siendo que quien lo mató, al menos hasta donde sabemos, es una persona que pertenecía a un grupo en el cual decían, tú no eres tan derechista, tú no eres tan conservador como nosotros y por eso te vamos a matar. Porque realmente no eres un conservador, eres alguien que está encubierto, a lo mejor un progresista encubierto. Y que los progresistas digan, se murió, qué bueno, se murió por conservador. No, o sea, quien lo mató porque realmente no lo consideraba de esa forma, ¿no? Y bueno, esta parte como de qué tan puro eres, qué tan realmente como nosotros eres, es algo espantoso que exista dentro de un grupo que dice tener valores religiosos, porque pues me hace pensar a veces en la dinámica que existe en las iglesias, así como de tú no eres tan cristiano como dices ser, claro. Entonces te excluimos y te hacemos a un lado porque ni eres tan santo, ni eres tan cristiano, ni eres tan de la denominación que seamos, entonces te hacemos hacia un lado. Esta cuestión de pureza que ha causado tantas muertes a lo largo de la historia y que ha causado también guerras, así como de somos la raza pura, híjole, se convierte en un discurso de odio
que mata a muchas personas, ¿no? Y este tipo de intolerancia que es incapaz de dialogar, ¿no? Ahora bien, ahorita ya empezabas a decir, bueno, lo que tú veías ahí en Chihuahua con estos pastores. Todo este mundo en el cual ocurren estas cosas de Charlie Kirk es un mundo muy gringo. Es una cosa bastante gringa, de cómo los gringos entienden la fe, el patriotismo, el portar armas, la defensa de la vida, etcétera. Es algo que si no comprendemos bien el contexto sociopolítico, histórico de Estados Unidos, podemos llegar a malinterpretar. Pero ¿cómo ver esta situación de intolerancia de discursos? ¿Cómo ver esta situación de reflexión que surge a partir de esto en nuestra realidad mexicana, pastora? En nuestra realidad cristiana, mexicana, ¿cómo ves esta cuestión de los discursos de odio, de la intolerancia, de la libertad de expresión, etcétera? ¿Cómo lo ves tú reflejado en el entorno en el cual tú te desenvuelves? Yo lo resumiría en falta de diálogo. O sea, el otro día hay un libro muy bueno que estoy usando para ahora que es octubre, mes de Reforma, de Lucas Magnin, 95 tesis para las nuevas generaciones. Uh-huh. Y tiene 95 ensayos justamente para hacer reflexiones, y una de ellas me llamó mucho la atención cuando habla del fundamentalismo, porque una persona fundamentalista es una persona es diferente a una persona conservadora, importante aclararlo, pero el fundamentalismo va abrazado de alguien que usualmente es ignorante, perdón la expresión. ¿Por qué? Porque el fundamentalismo, así dice Lucas Magnin, yo no lo dije, pero ¿por qué? Porque el fundamentalismo lo que hace es, yo no sé mucho, y entonces lo poco que sé lo abrazo y no puedo ponerlo en la mesa porque sé poco. Entonces, si lo pongo en la mesa, no tengo quizás las herramientas para defenderlo. No tengo las herramientas para debatir. Uh-huh. Y muy probablemente no me atrevo a hablar porque probablemente lo que tú me digas me va a convencer porque lo que tengo lo sé y me aferro a él. Repito, el fundamentalismo no es lo mismo que conservadurismo. El conservador es alguien que precisamente tiende a tener quizás formas de vida un poco más cerradas, pero no necesariamente fundamentalistas. Yo me considero alguien conservadora en muchas cosas, pero no me considero fundamentalista porque busco diálogo, porque busco aprender y desaprender. Entonces, creo que es eso, creo que muchas veces tenemos ideas arraigadas de toda la vida que simplemente me dijeron que así es y las debo de aprender así, y cuando alguien viene y me las cuestiona, ni siquiera tengo la capacidad de ponerlas en la mesa y dialogar. Entonces creo que es una falta de valentía para dialogar aquellas cosas que no creo, no estoy segura, y que no necesariamente las voy a abrazar, pero al menos las voy a escuchar. Entonces, creo que se resume en eso. Es muy triste vernos como iglesia y decir, ay, los que no creen en esto, los que sí aceptan esto, ay, los que sí les dejan tener pastoras, ay, los que sí, o sea, y somos tantos equipos y tantas formas cuando se nos olvida que estamos en el mismo, o sea, estamos en la misma cancha, necesitamos jugar igual, aunque pensemos en aspectos diferentes. Entonces, creo que lo resumiría nuevamente en una falta de diálogo. Hay una cuestión a mí bueno, coincido con eso que estás diciendo. A mí me parece muy terrible el hecho de que, volviendo al caso de Charlie Kirk, podrías decir que, ok, vamos a conceder, era racista, era xenófobo, era misógino, odiaba a los mexicanos, odiaba, etcétera. Ok, sí, todo, pero se expresaba con palabras y invitaba a la reflexión a través de las palabras, y a él le clavaron una bala en el cuello. Yo creo que cuando cualquier cosa con la que no estemos de acuerdo excede el punto de la violencia, es ahí donde tendría que marcarnos un tremendo susto
el que por ahí no es, el que los insultos verbales, la violencia psicológica, el agruparnos todos para burlarnos de otra persona, para mofarnos de otro, para celebrar las derrotas del otro, para poder burlarnos de la muerte del otro, para agredirlos físicamente, para irrumpir de alguna manera física en los espacios públicos o privados de otra persona, para hacer un constante hostigamiento de otra persona. Algo tendría que decirnos, por ahí no es, eso no es, claro. Esa no es la manera en la que tenemos que interactuar, esa no es la manera cristiana o humana en la que nosotros tendríamos que desenvolvernos. Y a mí en particular hay una frase que desde la derecha y desde el conservadurismo me incomoda mucho, en el sentido de que creo que eso no es lo que estamos llamados a hacer, que desde la derecha se habla acerca de que para combatir el progresismo, así como tú que ibas a erradicar el progresismo, posmodernismo. El posmodernismo. Estaría padre decir, Ana Borunda, eliminadora del posmodernismo. Sí. ese vergüenza. Título. Bueno, eso. Desde la derecha se habla acerca de la batalla cultural. Entonces hay muchas personas que desde derecha están hablando, estamos lidiando la batalla cultural. Y para mí no, ¿por qué quieren pelear? ¿Por qué quieren batallar? ¿Por qué quieren pelear? Es que estamos siendo atacados por todos lados. Sí, pero la respuesta cristiana, jamás Jesús agarra y dice como de, y entonces batallen y peleen. O sea, claro. no se responde la violencia con la violencia, no se responde el mal con más mal, ¿no? No se responde a partir de combatir. Creo que las herramientas que tenemos desde la parte del evangelio son distintas a las batallas, son distintas a las peleas, son distintas a toda esta situación que de por sí ya está polarizada y está en una cuestión bélica, de guerra, y que el mundo, esa es la lógica que tiene el mundo a través de estos discursos, que en aras de salvaguardar el buen nombre de la derecha y de los valores tradicionales de la familia y de la iglesia, se van a convertir simple y sencillamente en armas en contra de otras personas. Incluso la Biblia, y ojo con lo que voy a decir, incluso la Biblia en el Nuevo Testamento, en sus metáforas acerca de las armas, es mucho más recatada que el Antiguo Testamento. Es decir, sí. El Antiguo Testamento sí es bélico, es mucho así, pero en el Nuevo Testamento, las veces en las que se menciona a la palabra como un arma, como una espada, como una batalla, etcétera, son mucho menos de las que se habla acerca de que somos sacerdotes, somos pacificadores, somos personas en busca de la justicia, somos constructores de la paz, etcétera. Creo que la misma Biblia llega a autorregular su propia forma de hablar de esos temas, y creo que tendría que darnos algo el hecho de que creemos en aquel en que se muestra y habla de sí mismo como el príncipe de paz, ¿no? Y no como el que batalla. De hecho, Jesús, la expresión de Jesús cuando dice que pongas la otra mejilla, siempre la hemos usado como déjate pegar, ¿no? Uh-huh, incluso a las mujeres muchas veces en temas de violencia, ese era tú pon la otra mejilla, ¿no? Mal, o sea, no va por ahí. La invitación de Jesús es que, no sé cómo explicarlo, pero básicamente la cachetada de aquel entonces era con esta parte de la mano. Sí. Entonces, lo que Jesús estaba intentando decir es que tú pusieras la otra mejilla para que la persona no pudiera darte. O sea, era como que era una postura donde la persona no iba a poder pegarte de una manera que se daba usualmente. No sé bien cómo explicarlo, pero el punto es que Jesús no está diciendo que pongas la otra mejilla y que te dejes pegar. Jesús está diciendo que la manera en que te defiendas sea pacífica. O sea, y tampoco está diciendo agárratelo a guamazos también tú. Nada más. O sea, cuando Jesús habla de estos 3 ejemplos, de la mejilla, de dar la otra mejilla y de... ¿Cuál es el otro? Creo que de quitarte la capa o darle a alguien más. Hace esos 3 ejemplos. La intención de Jesús no es que te pongas de tapete. La intención de Jesús es que tu guerra sea pacífica. Que reivindiques tu dignidad. Exactamente, y de que busques la manera de conciliar de una manera que no llegue a golpes, que no llegue a una guerra. No de que te pongas de tapete y te dejes humillar.
porque muchas veces se nos ha enseñado así. Entonces, creo muy importante esto. Somos llamados a ser pacificadores. Y cuando yo tengo una postura, yo creo que todos necesitamos tener una postura. O sea, creo que como cristianos debemos decir, soy esto y soy esto, filtro información, creo esto, abrazo esto, y porque te da una no solo una dignidad, sino te da una definición de lo que crees y una postura. Creo que es muy bueno, muy válido e incluso me atrevo a decir necesaria. Sin embargo, en ese diálogo, poder buscar y saber que hay gente que no piensa igual que tú o que piensa un poco más abierto que tú, necesitas aprender a escuchar. Quizás para otro tema sería hasta dónde. Quizás sí, a lo mejor hay temas que sí dices no, pero bueno, ese es quizás para otra conversación. Creo que ahorita al menos abre el diálogo y no podemos estar en un extremo, no podemos estar de un lado o del otro y que esto provoque odio entre nosotros. Esto es sumamente lamentable y sobre todo entre nosotros como familia cristiana. Para mí es muy preocupante que si tú militas el conservadurismo, el feminismo, el libertarianismo, el cualquierismo en el que estés, y en el momento en el cual tú ya no puedes hacer preguntas y se te diga, esto es así porque es así, híjole, yo al único que le acepto esa respuesta es a Diosito, se los juro. O sea, porque cuando a mí me dicen, porque sí, no me hubieras dicho eso, no me voy a estar conforme, porque creo que es importante preguntar, es importante cuestionar, es importante abrirnos al diálogo, porque significa que ahí algo ya se cerró para siempre y que no hemos dejado de pensar, hemos dejado de utilizar el don que Dios nos dio. Y es importante poder hacer preguntas, es importante poder hacer diálogo de las cosas y no tener como esos temas tabús y estar abierto para eso y no fastidiarse o incomodarse porque alguien nos está haciendo esas preguntas. Es más, y si nos fastidia y nos incomoda, qué bueno, bendito sea Dios, así se crece, así se aprende, así vamos hacia otros lados y nos llegamos a preguntar cosas que ya dimos por hecho y que a lo mejor no nos estábamos preguntando. Y quien sea que nos haga ese tipo de planteamientos es valioso. De repente dentro de los grupos como líderes, como pastores, ya vino el hermano que siempre sale con pero es importante que esas personas existan porque a través de eso podemos crecer y como sociedad también es importante poder dialogar. Bueno, dice aquí Holly Palafox, sí, adelante. Iba a decir dos cosas, perdóname, Holly Palafox. Justo la primera ya se me olvidó, pero ya me acordé. Lucas Magnin, justo en una de sus tesis que menciona en este libro, dice que necesitamos entender que lo que fue hablando de que la iglesia siempre debe estar en un constante reformar, es una de las frases de la reforma, iglesia siempre reformada. Hablaba de lo que en algún momento fue una innovación, si no caminamos, va a ser obsoleto. No hablando de doctrinas básicas, no hablando de cosas no negociables, pero sí de aspectos que forman a la iglesia y que debemos de traer a la mesa. Él ponía el mismo ejemplo de Lutero. Llegaron los anabautistas y los anabautistas empezaron a decir, Lutero, te creíamos más valiente, así como justo el que mató a Charlie Kirk. Ajá. Entonces los anabautistas hicieron otra reforma poniendo a Lutero como Lutero ponía al Papa y de pronto y otra vez vuelve a surgir lo mismo. Entonces hay una necesidad constante de estarnos preguntando qué creemos y por qué lo creemos, porque nuestras ideas van a tener consecuencias y es algo que tenemos que tener claro. Y estaba buscando rápidamente, no sé si viste la película de Cónclave, me gustó mucho. Uh-huh. Y hay un discurso de uno de los cardenales donde dice que la certeza es el enemigo mortal de la tolerancia y nuestra fe es un ser viviente y precisamente porque va de la mano con la duda. Si solo hubiera certeza sin la duda, no habría ministerio y por lo tanto no necesitaríamos la fe. Si tuviéramos solamente la certeza, no necesitaríamos, si
otra vez, si solo hubiera certeza y no tuviéramos dudas, no necesitaríamos la fe. Entonces es parte de nuestra caminar cristiano dudar. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Y en qué me baso? Y porque alguien más ve otra postura. Y bueno, la traigo a la escritura, la traigo a conocer, y si no estoy de acuerdo, ok, pero no puedo dejar de decir que somos hermanos en medio de diferentes posiciones de nuestra iglesia. Perdón. No, gracias, Adelante. gracias, pastora, gracias por lo que dices. Yo La creo que nunca fue la intención de Chuchito que todos fuéramos iguales al momento de llamarnos aquí. Nos llamó adrede y a propósito al estar aquí. Y cuando se hace la declaración en las escrituras de que en Cristo ya no hay mujer ni hombre, libre ni esclavo, griego ni judío, no es en un sentido de igualitario, sino en el sentido de que el amor de Dios y su gracia se ha abierto a todos, ¿no? No en el hecho de que a partir de ¡pum!, mágicamente ya todos pensamos igual. Fuimos llamados en la diversidad precisamente a propósito para formar esta asamblea de creyentes, y habrá muchas cosas en las que no coincidamos, pero si no sabemos escucharnos, caemos en esa radicalización que nos vende la idea que estamos del lado correcto de la historia y que esto es el lado que Dios sí aprueba y el otro no, y esa idea es satánica, esa idea no es de Cristo, esa idea no es de Dios, esa idea es satánica, pensar que nosotros somos los que tenemos la razón y los demás son los que están mal. Y ahora sí, Holly Palafox dice: sin duda sus declaraciones y pensamiento claro, directo, tuvo repercusiones en ambos sentidos, positivo y negativo. Lástima la manera en que murió, porque hacía pensar y razonar a todo el que lo escuchaba. Que decían por ahí, ay, es que él defendía el uso de armas en caso de defensa, no de ataque. Que fue lo que lamentablemente le sucedió. Y dice Eduardo García Valadez: porque soy el pastor y punto. Aguas con Eduardo, aguas con Eduardo. Viene así como que lo veo muy pastoral a él. Como que sí. Bueno, pastora. De la vieja escuela. Sí, es de la vieja escuela, lamentablemente. Pues bueno, hemos llegado al final de la reflexión de esta bitácora. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Una última palabra que quieras dar, pastora. No, bueno, creo que debemos de tener cuidado, si nos reconocemos como algo o si tenemos una postura, debemos de tener cuidado de que lo que llaman tolerante realmente se vuelva intolerante, y del lado conservador igual. O sea, el amor, toda teología sin amor es vacía. Entonces creo que Dios nos llama a seguir buscando a Dios en amor por medio de su palabra, que es realmente, para mí, siempre será el centro y la guía de todo. Y creo que es todo, pastor. Gracias por invitarme, espero que haya sido lo que esperabas, pastor. No, claro que sí. Próximamente sacaremos nuestro chatbot de la bitácora del pastor, featuring Ana Borunda, pastora Ana Borunda, así respondiendo las 24 horas. Ahí, así es. Una inteligencia artificial. Premium, si quieren. Premium, costará su membresía exactamente, con 5,000 pesitos mensuales por membresía. Algo que ustedes se gastan un fin de semana, en cualquier cosa. Ahí está. Estaremos sacando nuestra inteligencia artificial para poder satisfacer a todos nuestros vitaescuchas, ¿verdad? En su búsqueda espiritual para con Dios, y tendrá la doctrina correcta, así es, aleluya, amén. Próximamente recibirán esa información. Así es. Pastora, gracias, despídete por favor de tus fans. A mis 5 fans por ahí. Muchas gracias. Gracias por escucharnos, gracias por invitarme, pastor. Ahora te hace falta ir a mi podcast. Nada más que me invite la podcaster. Yo estaré ahí. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Y pues bueno, gracias, y esperamos estar nuevamente juntos para seguir platicando y
construyendo juntos. Bueno, pues esto fue la Bitácora del Pastor. Estaremos transmitiendo ya más seguido. Ya tenemos internet, bendito sea el Señor, ¿verdad? Ya se acabaron los problemas con cierta compañía a la que renunciamos. Que no de se repente, los comen las palomas. De repente, los pastores tenemos problemas porque el enemigo ataca, pastora. Ataca de maneras indecibles, ¿verdad? A los pastores para que no tengan internet. Como la pastora Ana Boronda, que hoy unas palomas atacaron su red de internet. Mi red. Pero bueno, esto fue la Bitácora del Pastor. Nos escuchamos la siguiente. Bye bye. Hey, listen. Esto fue la Bitácora del Pastor, el chat. Síguenos en nuestras redes sociales y a través de todas las plataformas de podcast. Te esperamos en la siguiente para continuar con tu travesía espiritual.